Hola. Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos con el equipo de expertos electorales del Centro Carter, quienes van a brindar una declaración ante ustedes luego de haber presentado su informe de observación de las elecciones generales de este 18 de octubre al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Nos acompañan José Antonio de Gabriel, jefe de la misión, y Naledi Lester, analista legal electoral del Centro Carter. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Antes que todo, agradecer al Tribunal Supremo Electoral este espacio para presentar muy brevemente nuestras conclusiones preliminares y agradecerles a ustedes, a la prensa, esta atención y desde luego todo el apoyo que han brindado al proceso electoral, facilitando informaciones importantes sobre las elecciones en tiempo de pandemia y sobre los preparativos que ha ido haciendo el Tribunal para llegar a este momento. Un momento en el que estamos realmente a pocos minutos de que sean proclamados los resultados. Sí, de que sean estamos a pocos minutos de que sean proclamados los resultados finales de las elecciones del pasado 18 de octubre. El Centro Carter ha venido siguiendo este proceso desde hace más de 3 meses ya, primero a distancia desde nuestros países por causa de la pandemia que tanto ha impactado en el proceso y después, hace unas semanas, pues nos desplazamos un pequeño grupo para seguir sobre el terreno la evolución. Tengo que señalar en principio y muy claramente que no somos una misión de observación electoral, en el sentido de que no hemos desplegado observadores en todo el país. Desde luego sí que nos hemos beneficiado muchísimo del excelente trabajo que han hecho las plataformas de observación nacional bolivianas, como Observa Bolivia, OCDE, que durante la jornada electoral compartieron las informaciones que iban recibiendo desde el terreno y desde luego nos dieron una visión muy amplia de cómo estaba transcurriendo la jornada electoral. Una jornada electoral que todos coincidimos fue extraordinariamente pacífica, extraordinariamente cívica y bien organizada. A pesar de los problemas de la pandemia, vimos que se registró una participación récord en las elecciones bolivianas y eso demuestra, desde luego, confirma y reafirma el profundo compromiso democrático de las bolivianas y los bolivianos. En lo que se refiere a nuestro análisis del proceso electoral, yo creo que lo primero que tenemos que señalar es que se ha conseguido algo que parecía muy difícil. Se ha conseguido que un país que ha atravesado un año complejísimo, lleno de problemas, desde la crisis postelectoral de 2019, haya retornado a la normalidad constitucional. Y de la única manera en la que ello es posible en democracia, que es naturalmente a través de elecciones inclusivas, pluralistas y transparentes. En este sentido, cuando vean nuestro informe podrán comprobar que se hace un análisis a fondo y de largo plazo del trabajo desarrollado por el organismo electoral plurinacional. Muy notablemente el Tribunal Supremo, muy notablemente los tribunales electorales departamentales, pero también los notarios y los jurados electorales que cumplieron un papel fundamental en las mesas durante la jornada del pasado domingo. En nuestro informe destacamos un elemento muy importante, que es la inclusividad del proceso electoral. Bolivia viene de una profunda crisis política y este tribunal ha sabido resistir los riesgos de quebrar el elemento legitimador de cualquier elección, que es la inclusión de las diversas sensibilidades políticas que existen en el país. En este sentido, ha hecho una defensa cerrada del pluralismo y profundamente apegada a los valores constitucionales y a las normas internacionales en materia de elecciones democráticas. Todas las fuerzas relevantes han podido participar. Esto es un elemento esencial, pero es que además hemos observado una clara voluntad de transparencia
Y transparencia no solo, que también y muy notable, en la conducción de las operaciones electorales, sino transparencia a la hora de responder a las dudas y a los problemas que desde un campo político o desde otro o desde actores de la sociedad se iban planteando, como en el caso del censo o en el voto en el extranjero. Hemos visto con gran satisfacción, y nos parece que es un modelo a seguir, que el Tribunal haya buscado activamente hacer aclaraciones sobre todos estos puntos. Y no solo con palabras, también con datos, con documentos, con análisis, con estadísticas que se han puesto a disposición de todo el mundo. Cuando surgió el problema del padrón o las dudas sobre el padrón, se abrieron laboratorios de verificación del padrón en todo el país. Se han hecho estudios estadísticos, se han contrastado datos, porque desde luego la mejor forma de encontrar acuerdos sobre un asunto polémico es buscar la verdad con datos y con discusión. Querría resaltar muy especialmente el excelente trabajo que han hecho también los tribunales electorales departamentales, a pesar de que partían de una posición de salida difícil. Tenían su infraestructura dañada, ha habido una enorme renovación de personal, con lo cual había que adaptarse prácticamente a una profesión nueva. Lo que hemos visto el pasado domingo creo que nos reafirma a todos en esta valoración, que es desde luego positivo. ¿Existen problemas? Creemos que sí, se señalan en el informe, pero son problemas que habrá que ir abordando en el largo plazo. Básicamente, el aspecto que nos parece más delicado y más necesitado de reforma, quizá, en este proceso electoral son algunos aspectos de ciertas leyes que colocan una espada de Damocles sobre la participación política de fuerzas, importantes o no importantes, tanto da. Al fin y al cabo, consideramos que es importante que cuando se establecen sanciones por comportamientos que están prohibidos en la ley, estas sanciones tienen que ser, desde luego, proporcionales a la gravedad de los actos cometidos. Y quizá, como se analiza en el informe, en la legislación boliviana existen algunas disposiciones que van demasiado lejos en este sentido. Por lo demás, yo no querría extenderme demasiado, reiterar nuestro agradecimiento a las bolivianas y a los bolivianos que nos han acogido durante estas semanas, a todos los órdenes del Tribunal Electoral, del organismo electoral, a los partidos políticos que nos abrieron sus puertas, a la sociedad civil que nos ha contribuido enormemente a través de las plataformas de observación ciudadana que, reitero, han hecho un excelente trabajo que hay que poner en valor. Es decir, muchas veces se espera que sean los internacionales los que den un veredicto sobre los procesos bolivianos, cuando en realidad lo que hemos visto el pasado domingo con el trabajo de Observa Bolivia y de OCDE es que las plataformas bolivianas han hecho un trabajo excelente que da una buenísima radiografía de cómo transcurrió la jornada electoral. Nuestro agradecimiento también a la comunidad internacional, al sistema de Naciones Unidas y muy especialmente a ustedes, miembros de la prensa, que nos han seguido durante todo nuestro tiempo aquí. Muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Si se les ruega a los asistentes, por favor, guardar silencio mientras se realiza la conferencia de prensa, por favor. Vamos a dar paso a una ronda de preguntas de 3 en 3, compañeros. Aquí tenemos a una pregunta de RTP. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. En estos últimos días se ha empezado a ver varias organizaciones, sobre todo en Santa Cruz, ahora en Potosí, esta jornada, que han señalado que están exigiendo auditorías de las elecciones. Ustedes, como una misión que se ha dedicado a ver más periféricamente quizá en la elección, ¿qué les pueden decir a estas personas que están cuestionando el evento eleccionario del pasado domingo y que pretenden en algún punto poner en duda la legitimidad de las elecciones? Pero en primer lugar, expresar un gran respeto por todas las posiciones políticas. Desde luego, la democracia consiste en la libertad de opinar, de hablar, de expresarse o de manifestar lo que cada uno piense. Ahora bien,
nosotros hemos destacado un elemento y absolutamente lo ratificamos, que es que hay un elemento profundo de transparencia en la organización de estas elecciones. Las actas están todas publicadas, sus fotografías están publicadas, las puertas de los recintos electorales estuvieron abiertas a observadores, a delegados de partidos y a ciudadanos en general. Es decir, yo creo que el patrón, el nivel de transparencia que se ha conseguido con la publicación de los resultados finales, pero también de los oficiales, pero también la transparencia que se ha mantenido a lo largo de todo el proceso y durante la jornada electoral, apunta a un nivel altísimo, es decir, a un nivel interesante y que debe de ser estudiado como buenas prácticas a seguir en muchos otros países. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, Edwin Chura de la Red Unitel. Una consulta es, ¿qué le diría a las personas que están haciendo movilizaciones, que están empezando a generar movilizaciones a causa de un presunto fraude? ¿Existen las actas para que se pueda revisar estos comicios electorales? ¿Ustedes han verificado esto? Gracias. Bueno, creo que ya he respondido a esta pregunta. Desde luego el Tribunal ha ofrecido a la ciudadanía, a las fuerzas políticas, a los observadores internacionales, a todo el mundo, datos y evidencias más que de sobra para respaldar su trabajo. Las pruebas están ahí, la transparencia no se ha interrumpido en absolutamente ningún momento y yo creo que aunque la opinión es libre, y es un viejo dicho inglés, los hechos son sagrados. Y yo creo que tal y como han sido conducidas estas elecciones, existe un enorme caudal de hechos verificables que, digamos, tienen siempre alguna fuerza mayor que las opiniones. Muy buenas tardes para la Red ATV, por favor. Queremos conocer cuáles son los elementos que ustedes destacan de la anterior elección del 2019 con respecto a esta, que hacen que podamos darle la tranquilidad a la población de que sí hay esa transparencia que ustedes mencionan, por favor. Muchas gracias. Mire, nosotros los observadores somos malos entrevistados en general, porque no hablamos ni del futuro que aún no ha ocurrido, ni del pasado que no hemos observado. Y entonces me perdonará que en esta ocasión pues no me refiera a unas elecciones que naturalmente nosotros no observamos y sobre la que no tenemos una opinión basada en hechos. Desde luego sí que la tenemos sobre esta y, como digo, resaltaría el pluralismo y la transparencia. Bueno, y un elemento, quizá un elemento importante, perdone porque no era la pregunta, pero querría señalar y rendir un homenaje a todos las bolivianas y los bolivianos que han trabajado en la organización de este proceso, no solo porque ha salido bien, sino sobre todo porque con su trabajo han puesto la piedra para construir institucionalidad de un poder independiente del Estado, que es el poder electoral. Creo que ese es un gran capital, un gran patrimonio a retener para el futuro, cómo la gestión de estas elecciones ha sentado con fuerza un precedente de institucionalidad y de independencia en el órgano electoral. Muchísimas gracias a José Antonio de Gabriel, jefe de la misión de observación del Centro Carter, y a Naleri Lester, analista legal. Muchas gracias. Compañeros, informarles, en este instante, si los que desean pueden pasar.